Vamos a hablar ahora con la máxima autoridad en el combate contra la inseguridad. Quisiéramos hablar solo de inseguridad, pero primero vamos a hablar con el ministro del Interior de una denuncia que ha aparecido en el semanario Hildebrand en sus 13. Gracias por acompañarnos, ministro Juan José Santibáñez. Antes de hablar de la inseguridad, que es un tema que no solo a usted y a cualquier periodista nos preocupa mucho, sino a la mayoría de peruanos, queremos, porque de alguna manera se relaciona con eso, la gente quiere saber cuáles son las denuncias y qué descargos tienen que hacer los ministros, y más aún un ministro que tiene que estar comprometido con combatir la inseguridad. Ha aparecido una denuncia donde en el pasado, hace unos años, 2012 más o menos, 2007. sucedió esto, 2007, un narco que era convicto y confeso, ya falleció, el señor Óscar Rodríguez Hurtado, denunció que otro empresario, Quillán, un señor Quillán, era el que lo había no solo inducido a ser narcotraficante, sino que lo había obligado a darle mucho dinero y se había convertido en un lavador. Y con el fruto de este lavado de dinero había formado una empresa en la que usted fue gerente y también trabajó su padre. ¿Qué responde a esto? A ver, en principio quiero aclarar que esto es una absoluta infamia. Cuando este periodista que ha publicado en el semanario este reportaje nos abordó, no tiene documentos. Lo que tiene este señor son los cargos, ¿no?, en copia de dos documentos que él llama denuncias del fallecido, en donde él denuncia a la Fiscalía y al Poder Judicial, al presidente, al ministro, al comandante general de esa época, del comandante Rodríguez Egeo, una persona totalmente intachable, Rodríguez Egeo, al ministro, a mi papá, a quien habla, o sea, a todo el mundo. O sea, la típica... Yo leí una carta dirigida a Luis Albacazo, que era ministro del Interior. Exacto, o sea, también lo denuncia él. O sea, la típica pues leguleyada de cualquier persona que viene a investigar, que denuncia a tutti li mundi. Entonces, cuando esto llega a la Fiscalía, sin ningún medio probatorio, el fiscal lo que hace es archivar, porque ese documento no era más que un panfleto. Archivar. No, permíteme, por favor. O sea, lo que hace es archivar. Interés público. No, exacto, hace archivar. Luego presenta el mismo documento al Poder Judicial, sin ninguna prueba. Simplemente, y dice ahí, contra el ministro, contra el presidente de la República, contra el presidente de la Corte, contra el director general, contra mi padre. Usted sí era gerente general de esa empresa. Yo te voy a explicar. Contra los empresarios, contra determinados empresarios, y lo presenta al Poder Judicial. ¿Y qué cosa es el Poder Judicial? Señora, archivar. Esto es del 2007, y lo archiva. ¿Por qué? Porque era absolutamente calumnioso. Y ahí quedó. Y lo que tenía este periodista, o esta persona que dice llamarse periodista, es una copia de esos documentos, y yo le advertí que eso era absolutamente falso y que se fuera al Ministerio Público a averiguar. En registros públicos lo que consta, porque efectivamente yo era abogado de esos empresarios, señor Quillán. No solamente del señor Quillán, de esos empresarios, porque denuncia a toda la corporación de empresarios. Carlos Quillán, a la familia Vargas Kerrigan, que era de los Vargas Amiel, los denuncia a todos ellos. Yo era abogado. Entonces, ¿qué cosa hicieron ellos? Ellos hicieron un cambio de gerente general. Y como puede ver en la partida, lo que dice es, renuncia el gerente general, nómbrese provisionalmente. ¿Qué es lo que regularmente hacemos los abogados cuando nos encargamos de la variación de un gerente general? Nómbrese provisionalmente a Juan José Santibáñez, y ahí dice claramente, hasta que se inscriban los... Porque soy abogado. Y eso es lo único que entonces fue provisional. Exacto. Y ahí está escrito en registros. Y el señor, entonces, eso es lo único. Y eso es lo único. Sigue siendo un abogado que no tiene denuncias. No, un empresario que no tiene denuncias. Y ahí, le explico, y ahí terminó mi participación como abogado, porque luego de eso, incluso yo dejé de ser abogado de estos empresarios, a razón incluso que a uno de los empresarios, que era mi cliente, sufrió un infarto,
y ya, digamos, hubo una... En su carrera de abogado, que ahora está suspendida porque se ha tomado una licencia Sí, para ser ministro. No tengo ninguna relación profesional con ninguno de los involucrados, a excepción, por ejemplo, del doctor Marco Palacios, que también he citado ahí, Pero él es mi socio sí actualmente. es cierto que él ha tenido con algunos personajes que han estado pues involucrados en temas dolosos. ¿Son también. quiénes? Pues, el señor Prado Rabín, del Escuadrón de la Muerte. ¿Pero en qué sentido? Bueno, el señor se le acusaba pues de... ¿Y en qué proceso? De montar... Pero usted ha sido su abogado. En el proceso disciplinario, el que gané y en el que salió absuelto. Ya. Pero, así que mi patrocinio... o sea, no lo he defendido... En el ámbito penal no. Entonces mi patrocinio no puede calificarse como doloso. Usted no es abogado penalista. No, soy abogado penalista, pero en esa oportunidad yo lo patrociné en el proceso disciplinario en donde salió absuelto. Entonces mi patrocinio no es doloso. Y además hay otra cosa. Pero ha patrocinado a personajes y además hay otra cosa. Como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, pero como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la defensa de un abogado no puede criminalizarse. Entonces nosotros no podemos llamar a un patrocinio doloso. El patrocinio es patrocinio y es patrocinio de una defensa legal. Pero usted es ministro del Interior y es bueno saber, porque eso puede tener implicancias, que usted en otra fase de su carrera ha defendido a personajes que no se han portado muy bien respecto a la lucha contra la inseguridad, como este señor Prado Rabines, ¿no? Pero yo te quiero preguntar una cosa, y es así de simple, ¿eh? ¿Qué personas que yo haya patrocinado están sentenciadas? Ninguna. Usted lo sabe mucho mejor. Ninguna. Ninguna de las personas que yo he patrocinado, en su oportunidad, no están sentenciadas por los casos que usted lo patrocinó, como este caso fue algo disciplinario. No están sentenciadas porque yo las dejé en determinado... pero yo no soy abogado de Prado en el ámbito penal. Yo en el ámbito penal no he sido su abogado. Han tenido sentencias por casos en los que usted no los ha patrocinado. Pero yo en el ámbito penal no he sido su abogado. Entonces, la defensa que el señor Prado pudiera tener, la tendrá que responder su abogado. Pero los demás procesos que yo he patrocinado, y es más, y que he dejado el patrocinio en noviembre del año pasado, porque comencé a dedicarme al ámbito académico, a la publicación de mis libros, y estuve incluso viajando por Colombia, ya está México. Usted en el ministerio, ¿no? No, yo entré al ministerio en febrero. Yo, el patrocinio de los procesos, en su gran mayoría, los dejo en noviembre del año pasado, a razón de que soy invitado por una universidad colombiana para formar parte de su staff de profesores internacionales para la maestría, y comienzo a escribir mi 6º libro. Entonces, ¿me comienzo a la académica? De su estudio, sí, pedí licencia. Sus socios siguen trabajando. Sí, pedí licencia para en el ámbito procesal. ¿Y su estudio y cuando asumí no tiene relación con el Estado? No. Porque saben que no deben tenerlo. Y cuando asumí el ministerio, como jefe de gabinete, renuncié tanto al estudio como a mis acciones. No tengo ningún vínculo, ninguna relación en el tema del estudio. Entonces no estoy vinculado en este momento. Y antes de hablar de inseguridad, ¿ya dejó el tema de la DIVIAC como uno de sus ejes y del aparato de geolocalización? Ese es un tema que me tiene sin cuidado, porque ya están las investigaciones en curso. Es más, prefiero no referirme a ellas porque en realidad... Celebro que deje ese tema. Celebro que deje ese tema porque bastante tiene con la lucha contra el problema de la inseguridad. Y hablemos de eso. Estamos en espera, recuerdo la última vez que hablé con usted, dijimos una entrevista con las nuevas cifras en la mano, pero todavía no salen. Exacto. Deben salir pronto, ¿no? Deben salir pronto, pero los últimos que tenemos llegan hasta mayo del 2024. Que siguen siendo en realidad, a ver, nos va por ahí por los que salieron en abril más o menos, pero nosotros, muy aparte de los operativos que hemos estado o que hemos continuado realizando, hemos estado tomando cuestiones importantes y lo que te comentaba hace un momento. En San Juan del Urigancho, por ejemplo, el día de hoy hemos estado practicando o desarrollando el operativo Amanecer Seguro, y existe una zona que es la denominada Boca del Diablo. En esta zona, que es Huáscar, la denominan así porque lamentablemente durante muchísimos años ha sido la cuna de la extorsión. ¿Ha sido? O sea, ¿ya no lo es? Digo, no lo sigue siendo. Digamos, ha reducido, o está reduciendo, mejor dicho, a razón del trabajo que la policía está desarrollando. En virtud de la declaración de estado de emergencia. Está desarrollando, exacto, que se mantiene, que se mantiene. Y también a razón del trabajo que se está desarrollando conjuntamente con el alcalde, y que el día de hoy ha generado
que podamos contar con un local que en los próximos días se va a inaugurar, que es un nuevo local de Los Halcones que va a tener 300 policías. Es decir, 300 policías en el corazón, en los últimos meses de esta zona, que realmente es muy conflictiva. ¿Qué está funcionando? ¿Qué acciones, qué políticas están funcionando que sería bueno reforzarlas y mantenerlas? Por ejemplo, perdón, lo que está funcionando es el fortalecimiento del escuadrón Terna, que es un trabajo que no se ve, que no se refleja muchas veces en las noticias, pero el escuadrón Terna es el escuadrón que está mimetizado en las calles, sí, lo con ropa de conocemos. civil, exacto. Tenemos que reforzarlo porque está dando importantes resultados. Más efectivos y más capacitados. Más efectivos y más capacitados. El reforzamiento de Los Halcones con las donaciones que están haciendo las municipalidades. Por ejemplo, el alcalde de Lima nos ha donado muchas motos y es más, y hasta antes de fin de año... Esas motos se registran como donaciones. Las motos pasan a ser parte de los activos de la policía. De los activos de la policía. Correcto. Son donaciones. Antes de fin de año debemos contar con 4.000 de estas motos y por esa razón a los efectivos policiales se les está enseñando en todas las escuelas a conducir motos. El escuadrón de Los Halcones está reforzando y de esta manera nos está permitiendo sectorizar con mayor presencia policial. ¿El patrullaje integrado de policías con serenos funciona? Sí. Es más, nosotros, y es más, a las 2 semanas que iniciamos la gestión, dictamos una resolución ministerial que muchos de los gobiernos locales le están hoy aplicando. ¿Qué es lo que resulta? Para que la gente que nos escucha conozca. El patrullaje integrado tiene un costo, que es el 100%. Ese costo significa que al policía se le paga 13.71 soles la hora, ¿no? O se pagaba 13.71 soles la hora. De ese 13.71, 6.70 van al sueldo del policía. Y el otro, es decir, el saldo, era un 40% destinado al Ministerio del Interior denominado gastos administrativos. Nosotros lo que hicimos en las 2 primeras semanas que ingresamos al sector fue renunciar a estos gastos administrativos para que los gobiernos locales tuvieran mayor capacidad de contratación de efectivos policiales. Porque ustedes tienen más presupuesto también ahora, ¿no? Claro, y en la segunda fase, es decir, y en este momento estamos ya en el planeamiento para que vuelva el pago directo al efectivo y ya no a través del Ministerio de Economía. Y las unidades de flagrancia que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, siempre se jacta de que ha sido una gran iniciativa. ¿Tiene razón en jactarse? ¿Están funcionando? A ver, las unidades de flagrancia necesariamente para funcionar necesitan el compromiso del Ministerio Público. En la última reunión que sostuvimos con el señor presidente del Poder Judicial, justamente esta era una de las debilidades que teníamos y que era el mayor compromiso por parte del Ministerio Público para que asistieran los fiscales a la unidad de flagrancia. Porque nada hacemos que el policía lleve al delincuente a la unidad de flagrancia si está el juez pero no está el fiscal. Ya hemos logrado, y tengo que reconocerlo, generar un equipo de trabajo con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. ¿Ya no se está peleando con el Ministerio Público? Recién hace 2 semanas. Ya está conformado, participa el doctor Chávez Cotrina, participa la doctora fiscal que tiene a cargo la coordinación de las Fiscalías de Prevención del Delito, participa la doctora Gala y con este grupo, digamos que se está haciendo un trabajo coordinado, se está trabajando para que todos estos proyectos puedan funcionar en beneficio de la ciudadanía. ¿Usted comparte la preocupación que la ha verbalizado el fiscal Chávez Cotrina y la han verbalizado muchos conocedores del tema de la inseguridad respecto a la ley que modifica la ley de crimen organizado y una de las modificaciones dejaría un poco fuera del campo de la organización criminal a algunas organizaciones criminales que sí lo son? En este momento yo no puedo pronunciarme por una sencilla razón, porque al haber pasado esto al Ejecutivo, como sector interior, vamos a tener que dar nuestra opinión técnica. Lo que sí tengo que reconocer es que las leyes tienen que dictarse siempre, creo yo, para potencializar, para reforzar la lucha contra la criminalidad. Y no todas se han dictado para eso. Y muchas veces no todas se dictan para eso. Entonces,
tenemos que procurar observar y analizar cada norma que es dictada para que éstas puedan contribuir a una lucha contra la criminalidad organizada y contra la delincuencia común. Ya, pero si usted encuentra que una ley no está cumpliendo esa función, porque el Congreso se equivocó, porque hay intereses creados que de pronto le quieren facilitar la vida al crimen organizado. Como sector interior nosotros haríamos nuestra propuesta. ¿Usted recomendaría en el gabinete, en el Consejo de Ministros, a la presidenta, al primer ministro, le recomendaría, hay que observar eso? Sí, correcto. Claro que sí. Yo creo que no solamente quien habla, sino creo que cada ministro en sus sectores, si es que advirtiera que alguna norma pudiera tener algún tipo de deficiencia que pudiera dañar el sistema, podría recuperarla. Así como se ha estado peleando con la DIVIA, con el Ministerio Público, ¿por qué no se puede pelear con el Congreso? No, es que lo que pasa es que yo no me he estado peleando con la DIVIA. Quiero yo romper ese mito. Aquí lo que nosotros hemos estado haciendo simplemente es pelear por un sector. Pero así como tuvo la iniciativa de hacer declaraciones políticas, así peleándose con quienes investigan a la presidenta, ¿por qué no puede decir? Yo no me peleo con quienes investigan a la presidenta. Yo he discutido con quienes no han sustentado sus gastos y quienes presumiblemente se encuentran involucrados en un proceso de malversación de fondos. En eso. Ya. Y no solamente, ojo, y no solamente la DIVIAGA. Con ese filo político que le está dando sus declaraciones, ¿por qué no utiliza ese mismo filo político para decir al Congreso, congresistas, porque legislen con cuidado, que es un problema nacional, es un lema nacional, la lucha contra la inseguridad, y algunas leyes, pues, es esa que está poniendo las cosas más fáciles al crimen organizado? Lo que pasa es que para emitir un pronunciamiento, que es el pronunciamiento técnico y del sector, ya vamos a tener la oportunidad. Yo tengo que sujetarme como ministro del sector, esperar ese momento, porque en ese momento yo tendré que estampar mi firma en la opinión del sector. Ahora, usted conoce el sector y es realista y sabe, por ejemplo, estas iniciativas legales como la de tomar a los adolescentes que delinquen, y vaya que algunos delinquen y en serio, con homicidio y todo, meterlos presos como delincuentes mayores de edad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que ahí existe una discusión que en realidad, ojo, no solamente se está dando en el Perú, se está dando a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque en realidad las conductas criminales hoy por hoy se están haciendo mucho más comunes en personas de mucho menos de edad. Solamente para contarte un caso, en el Perú. El último secuestro que se dio de esta estudiante universitaria, que ha sido atribuido a la organización criminal Los Pulpos, una de las más sanguinarias del norte, que todo el mundo ha escuchado, generó la detención de 8 miembros de Los Pulpos. Pero esos 8 miembros, sus edades oscilan entre 18 y 23 años. Es decir, las edades de quienes están hoy por hoy cometiendo estas conductas criminales cada vez son menos. En el Callao, la policía ha advertido y descubierto escuelas de sicarios de 13 y 14 años. Y según las últimas cifras, pues que hasta abril o mayo, ya pronto tendremos nuevas cifras y volveremos a conversar, la mayor cantidad de víctimas son jóvenes. Exacto. Entonces, también la mayor cantidad de victimarios son jóvenes. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en el Callao, en donde un muchacho de 14 años resultó atentado con 11 tiros, no murió, 11 tiros, y fue atentado por un muchacho de 12 años. Y todo por... el tema es que yo creo que aquí esto merece un análisis mucho más profundo, probablemente de la ciencia criminológica. Creo que debería convocarse y un enfoque a especialistas. Y un enfoque preventivo, no solo desde la policía, sino intersectorial. De eso hablaremos en una próxima entrevista cuando tengamos las cifras de la última encuesta de percepción y de victimización. Perfecto. Gracias, ministro Juan José Santibáñez. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? ¿Puedes cogerla en medio? Sí, por supuesto, de eso se trata, de lo que diga el azar. ¿Qué dice la carta? El fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia, Henry Ford. Bueno, eso en todos los...
es una frase para políticos, para autoridades y para todo ser humano que tiene que aprender de los errores. Además siempre dicen, el que fracasa en la vida no es el que nunca se ha caído, sino el que cayéndose no se sabe levantar. Bien dicho. Muchas gracias. Fue el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y nos vemos dentro de una pausa.